A su programa Voz del que clama en el desierto. Nos está usted viendo y sintonizando a través de su emisora Bellavista Inspiración de Dios en los 103.6 en el dial de la FM y a través de los canales de Facebook Live, YouTube, Instagram y TikTok. Bienvenidos, es un día maravilloso, un día más que nos regala el Señor para que disfrutemos de la creación que Él hizo para cada uno de nosotros. Es un día maravilloso, un día soleado. Es el día que hizo Dios para que nosotros disfrutáramos de Él. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede, por su amor, por su misericordia, en el cual vamos hoy nuevamente a traer un mensaje de parte del Señor para todo este pueblo que nos sintoniza en esta hermosa mañana. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujés Fuentes, adscrito al Ministerio Internacional Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano Polo, quien me acompaña también en esta mañana y va a estar llevando para todos ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a iniciar orando para colocar en manos del Señor este tiempo, este espacio, el cual es de Él y para Él, en el nombre de Jesús. Les voy a pedir que estén ustedes cerrando allí sus ojos, inclinando su rostro, y vamos a orar en el nombre del Señor. Padre que estás en gloria, bendito Dios, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, tu santo nombre, Jehová de los ejércitos, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y el nombre del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros y también está con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este momento, Dios mío, en que nos permites, Señor, hablarle a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por esta emisora Bellavista Estéreo. Gracias por el hermano John Gámez y su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por los ministerios que nos has entregado, Padre. Gracias, Señor, porque hasta hoy usted, Señor, nos ha sostenido y estamos seguros, Dios mío, que nos seguirás sosteniendo, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará. Padre, gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo este pueblo, Dios mío, inmenso, Dios mío, que nos sintoniza en esta hora, que nos ve, que nos escucha, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque tú así lo has dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, perdón por todos los pecados con los cuales te hemos ofendido, Señor, porque no hemos sido realmente atentos, Dios mío, a hacer lo que debemos hacer, Dios mío, porque hemos dejado de hablar acerca de tu palabra, Señor, porque somos pecadores y nos confesamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, y que nos ayudes, que nos des fuerzas, Dios mío, para superar tantos momentos difíciles, Señor. Que estemos allí, Dios mío, siempre, aún en medio de las dificultades, agarrados de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que te glorifique, Dios, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en medio de todo este pueblo, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, espera, Dios mío, una palabra de parte tuya. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, que sea usted tomando control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los micrófonos, de los computadores, Dios mío, Padre, en nombre de Jesús, de cada cable, de cada cámara que se utiliza, Dios mío, para que tu palabra sea predicada, Padre, y llevada a las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que sea usted ministrando sanidad, Dios mío, en los cuerpos enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted ministrando liberación, Dios mío, en las personas que estén cautivas, que sea usted rompiendo toda cadena, Padre, de impiedad, Señor, que haya en cada uno de estas personas, Padre, que están escuchando esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, llévate toda tristeza, toda melancolía, Dios mío, toda depresión, Dios mío, todo dolor, todo llanto, en el nombre de Jesús, Dios mío. Ministra libertad, Padre, libertad financiera, libertad espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Llévate todo lo que no sea tuyo en esta hora. Estamos reprendiendo todo espíritu ladrón que quiera robarse la semilla. Dios mío, que aquí se va, Dios mío, a impartir. Reprendemos todo espíritu de distracción, toda falta de fe en el nombre de Jesús, todo espíritu de confusión. En esta hora lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los saluda el pastor Jaime Enrique Solano, pastor de la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina. Muchas gracias, pastor Marco, por la invitación a su programa Voz del que clama en el desierto. Gracias también al hermano John, que nos facilita los micrófonos de su emisora Bellavista Estéreo. Gracias a todos también los hermanos, amigos que hoy se conectan con nosotros, y lógicamente gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que nos permite estar hoy con todos ustedes para compartir una poderosa palabra de parte del Señor. Vamos al libro de Filipenses, o a la carta de Filipenses. El apóstol Pablo dirige la carta se la dirige a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y vamos al capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del 12 al 15. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, que seas tú enseñándonos esta palabra, ministrando esta palabra. Señor, danos el rema, la sustancia. Señor, lo que tú quieres hoy, que nosotros, Señor, recibamos de parte tuya, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, que sea como esa lluvia que cae sobre la tierra y la hace germinar, que nosotros seamos tierra fértil, que demos fruto al 100% en el nombre de Jesús. Padre, que mientras se predica tu palabra, seas tú también haciendo milagros en medio de nosotros, sanando al enfermo, libertando al cautivo, sanando corazones, Dios, trayendo respuesta, Dios, a esos interrogantes, Señor, a esas necesidades, a esas peticiones que tus hijos, que tus hijas, Dios, tienen para ti en este día, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor Jesucristo, ato las potestades de los principados, hombre fuerte, espíritu inmundo que quieran oponerse a tu obra en medio de nosotros, los declaro sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Entonces, he puesto por título de esta enseñanza: si ya tienes la salvación, cuídala. Si ya tienes la salvación, cuídala. Y si no, recíbela. Y si no, recíbela. Aquí el apóstol Pablo está hablándole lógicamente a la iglesia de Filipos, pero cuando habla a la iglesia de Filipos, pero también él estaba hablando a la iglesia en general, a los creyentes, a los que ya estaban en una iglesia. Y le está diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea, él estaba dando por sentado que ellos eran obedientes, a lo que Pablo les había enseñado y lo que él les pedía. Y dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, esta iglesia de Filipos era una iglesia que seguro le había mostrado a Pablo bastante obediencia, no solo en su presencia, sino en su ausencia, puesto que Pablo, mucha parte del tiempo que él tuvo el ministerio desempeñando, estuvo preso, y en este tiempo, cuando le escribió esta carta a la iglesia de Filipos, estaba preso.
Y por eso es que él le habla de que cuando él estaba ausente, pero ellos fueron obedientes a Pablo. Y dice aquí, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto pues quiere decir que Pablo estaba muy pendiente de ellos, a pesar de que también estaba en la cárcel. Sin embargo, él allí era un tiempo también en el cual Dios le hablaba y le decía qué debía decirle a la iglesia. Pero algo también importante aquí que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo estaba con Pablo y estaba en la iglesia. El Espíritu Santo era quien estaba pendiente de todo esto, pues porque el Espíritu Santo había ayudado a construir, a edificar la iglesia. Y entonces Pablo le está diciendo, ¿verdad? Les está reconociendo que ellos son obedientes. Aún en su ausencia, ellos eran obedientes. Y entonces le está diciendo que se ocupen en esa salvación que habían recibido, se ocuparan con temor y temblor, que en otras palabras le está diciendo, cuiden la salvación, que la salvación no era cualquier cosa. Y por eso en el libro de los Hebreos, allí se habla muy claramente sobre ese tema de cuidar la salvación. Vayamos al libro de Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 2. Hebreos. Capítulo 2. Sí. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Hasta el ya le digo, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, entonces, volviendo otra vez al pasaje, luego pues miramos bien esta parte, volviendo al pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, donde él está diciendo que ocupaban vuestra salvación con temor y temblor. Recuerden que previamente Pablo en esta carta también había dicho algo poderoso sobre lo que Jesucristo hizo. Desde el versículo 5 al 11, ¿verdad? Les está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego de decir todo esto acerca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que se despojó, ¿verdad?, de esa condición de Dios, porque Él era Dios y sigue siendo Dios, lógicamente, pero Él se despojó de esa condición para volverse hombre y siervo, y se humilló a la cruz, y fue a la cruz, y entonces por eso el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de toda persona. Entonces Él le está hablando de esa humillación. Si el mismo Cristo, siendo Dios, se humilló, ¿cómo nosotros no nos vamos a humillar? Y teniendo en cuenta que no fue una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz, en el cual Él realmente sufrió el oprobio, sufrió el desprecio, sufrió el rechazo, sufrió el maltrato, sufrió el mismo rechazo del mismo pueblo, de su mismo pueblo. Y entonces, por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay que ocuparse de esta salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, es decir, hay que cuidar esa salvación, porque no es cualquier salvación, es la salvación que todo ser humano necesita.
todo ser humano necesita esa salvación, porque si no, está perdido. ¿Ya? Por eso es que el título que he puesto es, si ya tienes la salvación, cuídala, pero si no, tienes que recibirla, porque realmente lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios, de enviar, el Padre enviar a su Hijo para que nosotros recibamos salvación, es porque estábamos perdidos. Y toda persona que no reciba al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, está perdido. Por lo tanto, los que la tenemos que cuidarla. Y ahí ahora en Hebreo que acabamos de leer, ¿verdad?, está diciendo que hay que cuidar esta salvación tan grande, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. ¿Ya? Versículo 3. Sí. Entonces dice ahí, sí, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. O sea, Jesucristo vino a traer esa salvación. Luego los discípulos, ¿verdad?, y el apóstol Pablo y todos ellos lo que hicieron fue dar testimonio de ella, ¿ya? Y también dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, porque Dios lo iba respaldando. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí también como testigos, estamos testificando, amén, de que un día nosotros también estábamos perdidos. Y Cristo, ¿verdad?, alguien nos predicó la palabra y nosotros la escuchamos, la asimilamos y la recibimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y hoy nosotros tenemos la salvación, pero tenemos que cuidarla, ¿ya? Estamos en esa posición de cuidar la salvación, porque es una salvación tan grande, ¿ya? Pero hay otros que hoy necesitan esa salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, necesitas esa salvación, necesitas recibir a Jesucristo, porque si no, realmente no puedes hacer nada, estás perdido. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros todos necesitamos a Cristo. Ahora, vamos a volver otra vez a Filipenses capítulo 2. Dice allí, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Realmente no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios nos busca. Ya, es tan hermoso Dios, es tan bueno Dios, que Él es el que nos busca. Y Él es el que toca a nuestra puerta. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, Él mismo es el que toca la puerta de nuestro corazón, porque Él tiene misericordia de nosotros. Él sabe que nosotros, mientras no tengamos a Cristo, estamos perdidos. Pero Él quiere que todos seamos salvos. Dice la palabra que todos quiere que nos arrepintamos y que vengamos a salvación. Y por eso entregó a su Hijo. Entonces, Él realmente es el que coloca en nosotros el querer ser salvo, ¿ya? Y entonces nosotros, cuando abrigamos esto, ¿verdad?, de que sí, yo quiero ser salvo, ¿ya? Porque realmente es una pregunta que nos hacemos, ¿realmente usted quiere ser salvo? ¿Ya? ¿Quiere ser salvo? Y lógicamente, como el caso del ciego, el ciego de nacimiento, ¿ya? El ciego de nacimiento había recibido la vista, era ciego de nacimiento, y Jesús le hace el milagro, pero después se encuentra otra vez con él porque él quería saber, y los discípulos vienen y se lo llevan a Jesús, y entonces Jesús le dice, yo soy Jesús, ¿ya?, el Mesías, el que estaban esperando, y ¿quiere recibirlo? Y él le dice, sí, quiero, porque realmente es así. Cuando a nosotros nos presentan y nos dicen, hey, estamos perdidos, pero nos dicen, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tienes que recibir a Jesucristo? Entonces nosotros, lógicamente, si realmente somos personas que entendemos esto, lógicamente es algo tan sencillo, pero tiene que ser así. Tenemos que recibirlo. Y lo deseamos y lo queremos y lo recibimos. Entonces, nosotros somos los que tomamos la decisión de recibirlo. Entonces,
Eso es lo que Pablo está diciéndole aquí a esta iglesia. Y dice, así el querer como el hacer, porque necesita una decisión. O sea, uno quiere, uno tiene un deseo, pero tiene que, además de eso, tiene que accionar. ¿Ya? Por eso es que también en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, vamos a buscar Romanos, pastor, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, también ahí dice, ¿verdad? ¿Romanos qué? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya. Y si usted lee los versículos anteriores a ese, el versículo anterior a ese, el 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, fíjate que está diciendo ahí, cerca de ti está la palabra. Es decir, cerca de nosotros está la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra de confesión. ¿De qué? De la salvación. ¿Cómo? ¿Verdad? Que si creyeres, ok, nosotros creemos, ¿verdad? Hoy creemos que Cristo realmente vino, entregó su vida por nosotros para salvarnos. ¿Para qué fue que vino Cristo? Fue para salvarnos. Para eso entregó su vida, para salvarnos. Entonces, si creyeres en tu corazón, ¿verdad?, que Dios lo levantó de los muertos porque Él fue resucitado, ¿verdad?, y lo confiesas como tu Señor, tu Salvador, ¿verdad?, serás salvo. Entonces hay que creerlo en el corazón, pero también hay que confesarlo. Es decir, hay que declarar, hay que creerlo, hay que decirle, sí Señor, yo creo en tu salvación, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entonces aquí en Filipenses Pablo está diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces viene aquí el 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto? Hombre, porque resulta que él no solo era el fundador, por decirlo así, el que plantó la iglesia de Filipos, sino había plantado otras iglesias. Y en otras iglesias él había visto que se habían presentado problemas, como la iglesia de Corintios, como la iglesia de Galacia. Se habían presentado problemas en donde había contiendas, donde había murmuraciones. Y entonces él quería también que en la iglesia de Filipo, que era una iglesia obediente, no se presentaran estas situaciones. Y por eso le está diciendo, hace todo sin murmuraciones y contiendas, porque las murmuraciones traen divisiones. Las murmuraciones traen grandes problemas. Si en aquel tiempo de Moisés, cuando aún la misma hermana y el mismo hermano, María y Aarón, murmuraron contra Moisés, y les vino el problema de la lepra para María, ¿verdad?, por haber murmurado contra Moisés. Entonces, quiere decir que las murmuraciones son algo delicado, que nosotros tenemos que cuidarnos. La iglesia tiene que cuidarse de las murmuraciones. Es más, cuando usted de pronto, esto es un consejo, cuando usted de pronto vea algo o escucha algo, lo primero que tiene que hacer es orar. No ponerse de una vez a decir, no, yo vi tal cosa, y empieza a regar eso, y eso es lo que se convierte en una murmuración. Lo que hay que hacer es orar, poner en el altar de Dios, ponerla eso en oración, decirle al Señor, Señor, he escuchado esto, he visto esto, Señor, mira, Señor, si este hermano o esta hermana o este pastor está en esta, o esta pastora, en fin, está en esta situación, Señor, te pido que lo redarguya, Señor, de juicio, de pecado, Señor, si es así, y si no es así, Señor, entonces el que habló esto, Señor, redargúyelo tú. En fin, uno tiene que orarle al Señor y ponerla en la mano del Señor esta situación, para que el Señor sea el que obre allí y sea el que limpie esa situación. Porque realmente el Señor es el que sabe todas las cosas y es al que hay que darle cuentas. Todos tenemos que darle cuenta al Señor. No es que nosotros vamos a estar juzgando, porque realmente eso es peligroso. Cuando uno se pone a juzgar,
al uno, a la otra, en fin, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ¿verdad? El Señor es el que se encarga de eso. Amén. Sí, aquí Aleluya. cuando dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con temor, porque es que en todo cristiano debe existir el temor, porque es que si usted no es salvo, ¿a dónde va a ir? Entonces eso debe producir un anhelo de guardar, de cuidar la salvación que Dios nos entrega a través del sacrificio de Jesús. Sí, ¿a dónde vamos si nos salvamos? A compartir el reino de Dios. Pero si nosotros no cuidamos la salvación, si esa salvación no la cuidamos, ¿qué va a pasar con el alma? ¿A dónde va a ir nuestra alma? La Biblia es clara, hay dos caminos. Un camino que dirige al cielo y otro camino que dirige a la perdición, que es el infierno. Mucha gente le preocupa o le disgusta que le hablen del infierno, pero es una realidad, es algo real. El mundo espiritual es totalmente cierto y es más real que el mundo físico. Entonces, Dios hace tremendo sacrificio porque Él quiere compartir en la eternidad con nosotros. Dios no manda a perdición a nadie. El mismo hombre, por desobediente, escoge un camino errado. Y entonces, cuando nos vamos a entrar a cuidar nuestra salvación, Pablo entra a hablarles de la murmuración y de la contienda. Son dos cosas en que el pueblo de Dios tiene que cuidarse bastante. ¿Por qué? La murmuración, como le decía el pastor Jaime, es demasiado peligrosa espiritualmente. Cuando usted entra a murmurar, usted puede estar dando por sentado algo que es irreal. Puede estar hablando mal de un siervo de Dios, como pasó con María, la hermana de Moisés, que empezó a hablar con Aarón, algo que no tenían que hablar, porque hay cosas que no deben, ni siquiera debemos ocuparnos en eso. Por eso la palabra dice, ocupémonos con temor y temblor de cuidar esta salvación tan grande que tenemos en nuestras manos. ¿Qué estaban hablando Aarón y María? Estaban hablando porque Moisés había escogido por mujer una mujer cusita, una mujer de piel morena, y eso no fue del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque es que para Dios todos somos iguales, blancos, negros, amarillos, altos, bajitos, gordos, flacos, todos somos iguales para Dios. Y estaban hablando, en un momento era despectiva la descripción que estaban haciendo de esta mujer que había tomado a Moisés. Y no estaban hablando de cualquier persona, estaban hablando era de un siervo de Dios, del hombre que Dios había escogido para libertar a ese pueblo. Y si uno se da cuenta, Pastor Marco, y así que empiezan las murmuraciones de cosas como que insignificantes, porque ¿qué tenía que ver eso con la labor que estaba haciendo Moisés de conducir ese pueblo hacia la liberación? ¿Verdad? ¿Qué tenía que ver eso? O sea, que él tenía una mujer así, o sea, eso no tenía nada que ver. Y entonces se metieron en la vida personal, por decirlo así, de él, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver. Entonces así pasa también, que se meten a veces en cosas que no tienen nada que ver, ¿ya? Con lo que realmente la esencia de lo que está haciendo la persona. Ok, entonces estamos hablando de esto, de este tema importante, que es que cuando uno tiene la salvación a través de Cristo, tiene que cuidarlo, ¿verdad? Porque es algo grande, ¿verdad? No estamos jugando la eternidad, ya como decía el pastor Marco, la eternidad en el cielo o en el infierno, ¿ya? Entonces ya tenemos la salvación en Cristo, cuidémosla. ¿Cómo? Evitando estos temas de murmuraciones, contiendas, fin. Pero hay otros que todavía no tienen a Cristo, necesitan la salvación, tienen que, ¿verdad?, abrirle su corazón. Ahora, esto aquí, dice aquí el 15, el apóstol Pablo está diciendo, porque hay que evitar esto, ¿ya?, de las murmuraciones y contiendas, hombre, para ser irreprensibles y sencillos. Es decir, para que no tengan que estar hablando, ¿ya?, de nadie, ¿ya? Dice, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, porque en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ya? Está diciendo que hay una generación que es, dice ahí, maligna y perversa. Y nosotros, los que hemos recibido salvación, tenemos que cuidarnos de murmurar, de contender. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamados para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristo para nosotros ganó ya la salvación. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es ser buenos mayordomos de la salvación, ¿verdad? Y por eso ya Jesús habló de la parábola de los talentos, ¿ya? Y eso de la parábola de los talentos es como una excusa, pero realmente lo que cuando ahí habla dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y está hablando, este tema que está hablando aquí de la obediencia, de la fidelidad, y la obediencia y la fidelidad requiere que nos cuidemos nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos, aún lo que pensamos. A veces podemos pensar cosas malas de alguien, puede ser, porque eso puede pasar por nuestra mente, pero lo importante es no actuar de esa forma, sino ponerlo en oración, y el Señor nos ayudará a aclarar bien las cosas, porque realmente Jesús y el Espíritu Santo vienen a traernos luz a nosotros. Por eso es que ahí habla de luminares, para que nosotros seamos luminares, porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, nosotros tenemos la luz de Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que ser luz en el mundo, en este mundo que dice que es una generación perversa, maligna, que siempre está pensando en hacer lo malo, en dañar al uno, dañar al otro. Y nosotros no podemos andar en ese mismo caminar, en esa misma carrera, no, porque eso realmente es lo que hoy tiene a muchas naciones, ¿verdad? Y a muchas familias y a muchas sociedades perdidas. Hoy hay gobiernos que están también peleándose los unos con los otros, ¿verdad? Peleando el poder, peleando riquezas, en fin, todo esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo que acaba de acontecer el 8 de abril con el eclipse es una señal porque Dios habla, la palabra dice que luz iba a usar, y las lumbreras mayores las iba a usar como señales para las estaciones, para el día, para la noche, en fin, iba a enviar señales. Y el mismo Jesús, cuando habló de las señales del fin, habló de esto, que se oscurecería, ¿cómo es? Oscurecería, ¿verdad? Entonces, que el cielo no daría, el sol no daría su resplandor, la luna tampoco, habría oscuridad en los tiempos en los cuales, ¿verdad?, vendría juicio. Eso cuando Dios permite que haya un evento de estos, que son eventos astronómicos, es porque Dios está hablando. Dios habla, como dice el Salmo 9, el Salmo 19, habla de eso. Y entonces, el Salmo 19 o 9, creo que uno de esos dos, vamos a verificarlo. El Salmo, vamos a verificarlo, el Salmo. Sí, el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. ¿Por qué? Porque Dios habla también a través de los astros. Si habló a través de una estrella a los magos, a los sabios, a los reyes que iban a visitar a Jesús cuando nació en Belén, y dice la estrella de Belén, dice la estrella los guió hasta allá, hasta llevarlos a Belén. O sea, es porque Dios habla a través de estos astros, ¿ya? Y cuando ha habido eclipses, es más, en el 2017 hubo un eclipse, ¿verdad?, solar también. En los Estados Unidos se vio bastante ese eclipse, ¿ya?, en 2017. Y luego en el 2020, ¿cuánto pasaron? 3 años, ¿ya? 2020 vino este tema de la pandemia del COVID-19, ¿ya? Como algunos ministros le llaman, algún ministro le llama por ahí la gripa china, ¿ya? Entonces, pero realmente Dios permite esto y Dios avisa a través de estas señales,
de que si no se arrepienten, porque son señales para arrepentimiento, porque está hablando de que hay una generación mala, maligna y perversa. ¿Por qué es mala y perversa? Porque no quieren escuchar a Dios, porque le han dado la espalda a Dios, porque se han alejado de Dios. Por eso es que es mala y perversa, porque si usted realmente, si alguien quiere apartarse del mal, tiene que acercarse a Dios. Amén. Porque Dios es el bien. Si alguien quiere dejar la vida de pecado, tiene que acercarse a Dios, porque Dios realmente es el que limpia de pecado. La sangre de Cristo es la que limpia de pecado. Para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos recibir limpieza de pecado, tenemos que recibir a Jesucristo, tenemos que recibir su sangre preciosa. Es la única que nos puede limpiar de pecado. Amén. Ni cuando te estés bañando, una persona cuando por ejemplo ha cometido adulterio, fornicación, masturbación o asesinato o robo, puede bañarse y te hace el jabón, el detergente más fuerte que haya, pero no podrá limpiarse, porque esa es una suciedad que está dentro del alma, dentro del corazón, y que lo hace allí separarse de Dios. Está separado de Dios por esa condición. Pero el Señor nos está diciendo en este día, y yo sé que hay muchos ministros que han llegado aquí y lo han dicho, ¿verdad? Y el pastor Marco a través de sus enseñanzas, y es que tienes que entregarle tu vida al Señor y recibir esa salvación, y recibir esa sangre, para que esa sangre te limpie. Es la única forma de que seas limpio de todos esos pecados, es a través de la sangre de Cristo. Amén. Así es. Amén. Y es que ese tema que toca Pablo aquí en Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ese tema de la irreprensibilidad o de ser irreprensibles, me acuerdo que lo tratamos a fondo acá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Amén. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo, exhortando a la iglesia de Tesalónica, les hablaba de que hay que guardar cuerpo, alma y espíritu irreprensible. Y me acuerdo que en ese tema de Dios nos fue dando y nos fue dando y nos fue dando, porque hablamos de cuerpo, alma y espíritu por separado, y duramos alrededor de 15 programas hablando de ese tema. Fue prácticamente una serie, porque eso de guardarse irreprensible es algo serio, es algo fundamental en la vida de todo cristiano. Cuando Pablo les habla acá, para que seáis irreprensibles y sencillos, los está remitiendo también, o nos remite a nosotros, a 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice irreprensible no solamente sino en algo, sino en todo. Cuerpo, alma y espíritu. Y entramos ahí hablamos de la lengua, de la murmuración, de lo que de mantener irreprensible la vista con lo que estamos viendo en cines, en películas, pornografía. Cuando hablamos del cuerpo hablamos de drogas, de prostitución, de homosexualismo, de todas estas cosas. Y nos revelaba Dios en estos programas, que fueron 15 más o menos, toda esta cantidad de cosas por las que el cristiano tiene que guardarse irreprensible, de cómo poder guardar y cuidar entonces esta salvación tan grande de que nos está hablando Pablo acá, que Amén. Ya Dios nos entregó a nosotros. Amén. Y para ir como ya, porque yo sé que ahorita el tiempo nos va a coger, y el tema como les dije es, nosotros los que hemos recibido a Cristo, tenemos la salvación, tenemos que cuidarla, ese es el primer punto, ¿verdad? Los que tenemos la salvación tenemos que cuidarla. Y el otro es, los que no han recibido, los que no la tienen, los que no han recibido a Cristo, tienes que recibirla, ¿ya? Entonces voy a irme a dos temas, punto. El primer punto, que es el de cuidarla, es el de, miremos un ejemplo, el de Moisés. En el tiempo de Moisés, cuando ya él en el desierto había estado tratando con este pueblo, y ya prácticamente este pueblo
pues lo había hecho hasta coger muchas veces rabia y todas estas cosas. Sin embargo, pues Moisés se mantuvo allí y bueno, pero por un hecho, ojo, por un hecho de que cogió un momento rabia, ya el Señor viene, cuando le pidió que le hablara a la peña, y él cogió y le golpeó y se molestó con el pueblo. Entonces Dios le dijo, no vas a poder entrar a la tierra prometida, ¿ya? A la tierra prometida de Canaán, la tierra, por decirlo así, terrestre, natural como tal, porque él sí tenía entrada a la Jerusalén celestial, ¿verdad? O al Canaán celestial, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro también. Pero entonces allí este Moisés realmente lidió con este pueblo. Este pueblo era el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios había formado o estaba en formación, porque en ese tiempo estaba en formación, y sin embargo, y Dios se le había revelado de muchas formas, de una manera poderosa y tremenda, ¿ya? Y llega un momento en que Moisés sabe que va a partir, y Moisés viene y le dice a este pueblo que él sabía por los antecedentes de todo lo que él había vivido con ese pueblo durante tanto tiempo, lidiando con ellos, que posiblemente cuando ya él se fuera, ese pueblo se iba por decirlo así, a alejar de Dios, ¿ya? Y iba a inclinarse a dioses ajenos. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 24 en adelante. Dice, consumidos serán de hambre. Deuteronomio 32, versículo 31, 24. 31, 24. Adelante. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que Moisés le estaba diciendo a ese pueblo, porque ya él conocía que ellos habían sido rebeldes contra él. Entonces él decía, no, yo cuando no esté aquí con ustedes, que ya muera, de seguro ustedes se van a ir en contra van a dar la espalda a Dios y se van a ir a favor de otros dioses, y en fin, ya, eso es tremendo. Pero vamos a seguir leyendo, ya, el versículo del capítulo 32, dice allí, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Tremendo lo que le está diciendo a través de Moisés al pueblo. Fíjate esto, voy a recalcar esto que dice aquí el 4, dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa.
¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. O sea, nosotros, cuando estudiamos la palabra, realmente nos damos cuenta, y lógicamente el Espíritu Santo es el que tiene que convencernos de juicio y de pecado, ¿ya? Lógicamente el enemigo ha hecho maldad en el sentido de introducir en el conocimiento, por decirlo así, en una cantidad de información equivocada, tergiversada, mentirosa, ¿ya? Y por ejemplo el caso de la creación de nosotros, ¿no? Que fuimos creados del mono, que no sé qué, o sea, una mentira, pero realmente nosotros fuimos creados por Dios. Y realmente Dios, como nos creó, por eso Él nos ama y por eso Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso Él quiere que nosotros todos seamos salvos, ¿ya? Y entonces en este tiempo de Moisés con este pueblo de Israel, ¿verdad? Él vivió que este pueblo, a pesar de que Dios se le reveló a través de milagros poderosos, tremendos, que los saca de allí de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? A través de una cantidad de señales, y sin embargo este pueblo realmente fue rebelde contra Dios. Y Moisés les está diciendo, yo ahorita voy a partir, y así como han sido rebeldes en mi presencia, de seguro después se van a apartar, ¿ya? No sean locos, está diciendo, no sean ignorantes, ¿ya? Si Él es la roca, Él es la roca, Él es quien nos creó, ¿verdad? Y Él es la verdad, ¿ya? Y acá Pablo está hablando de que nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande que nos ha traído Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Y que nosotros no podemos, más adelante ahí cuando uno sigue leyendo Hebreo, dice que uno no puede pisotear la sangre, cuando ya uno conoce la sangre. Y yo sé que el tiempo me está cogiendo porque hay mucho tema por tocar aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de los que todavía no lo han recibido, ¿verdad? Pablo y Silas tuvieron una situación tremenda, estando en Filipos también, fueron puestos presos, ¿verdad? Fueron puestos presos porque cogieron y le echaron fuera un espíritu de adivinación a una mujer. Y entonces, estando presos en la cárcel, empezaron a cantar himnos, ¿verdad? Himnos. Y cuando estaban cantando himnos, vino el Espíritu Santo y cayó sobre la cárcel y mediante un temblor hizo que se reventaran todas las cadenas, los candados, se abrieron las rejas de la cárcel y todo eso. Y el guardián que cuidaba allí, el alguacil que cuidaba allí, se iba a matar. Y entonces Pablo, cuando vio que se iba a matar, le dijo, aguántate, tranquilo, no te mates, ya, porque todos están aquí, todos los presos están aquí, ninguno se ha escapado, ¿ya? Y este hombre cae de rodillas y se da cuenta que realmente el poder de Dios cayó allí, y entonces viene y le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, eso lo encuentran ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 16, ahí encuentran esa historia. Y fíjese aquí, ¿verdad? pastor, que sí, el mensaje de Moisés al pueblo que sacó de Egipto Dios a través de Moisés, ese pueblo que vio tanto la mano de Dios, amén, liberándolos y haciéndole milagros y los sustentó en el desierto, es el mismo mensaje prácticamente que le está dando Pablo a esta iglesia en el Nuevo Testamento. amén. Pablo ahora tiene conocimiento de qué pasó con el pueblo de Dios en el desierto, Amén. que no atendieron la voz de Moisés, que fueron rebeldes y todos los días hacían unas cosas nuevas, y ese pueblo perece en el desierto. Amén. Pablo ahora les está diciendo, no descuiden esta salvación tan grande. Amén. Las cosas que fueron escritas están aquí escritas para también nosotros las tomemos de ejemplo. Amén. Si ya nosotros vimos que este pueblo desatendió la voz de Moisés
y perecieron en el desierto, en este momento Pablo le está diciendo a la iglesia y nos está diciendo a nosotros, ojo, manténgase irreprensibles, nada de murmuración, nada de contienda, cuerpo, alma y espíritu irreprensibles para la venida del Señor, para que no perdamos esta salvación tan grande que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Entonces, es el mismo mensaje, con diferentes tiempos. Amén. Pero es el mismo mensaje porque estamos buscando ser salvos. Amén. Y fíjese, para ir ya concluyendo esta parte, y traerlo al tiempo de ahora, ya, Estados Unidos, un país que nació del Evangelio, ya, allí llegaron inmigrantes y los inmigrantes que llegaron fueron inmigrantes cristianos. Y ese pueblo que nació, eso nació en 1776, ya, nació en un eclipse solar, ya, y allí en ese momento, ¿verdad? Ahí fue establecido esa nación como un pueblo cristiano, ya, y que fue creciendo, lógicamente. Mire, esto es algo tremendo, y es que cuando uno llega a Cristo, ya, y uno empieza a aplicar la palabra como Dios la dice, ya, lo que pasa es que a veces hay cristianos que no la aplican como Dios la dice, pero cuando la empiezan a aplicar como Dios la dice, a creerla en fe y todo esto, Dios prospera, ya, Dios bendice. Y ese pueblo de Estados Unidos, Dios lo bendijo de tal forma que se volvió la nación más poderosa, ya, por muchos años se volvió la nación más poderosa, ya. Pero llegó un momento en que, ojo, la prosperidad también estoy hablando de una prosperidad integral, ya, pero la prosperidad tiene su problema, ¿verdad? Cuando no es bien manejada, ya, cuando no es vista bien desde el punto de vista bíblico y cuando realmente no se entiende como debe ser, ¿verdad? Entonces, cuando la entendieron, ellos se perdieron en esa prosperidad allí y se les olvidó quién era el que los había hecho prósperos, ¿verdad? Porque nunca se puede uno olvidar de quién es que proceden las riquezas. Las riquezas proceden de Dios, porque Él es el dueño de todo, ¿ya? Y uno siempre tiene que darle a Dios, devolverle a Dios, porque todo le pertenece a Él, ¿ya? Y entonces este pueblo de Estados Unidos se desvió, y lo que pasó, lo que ha estado pasando, porque es que se ha ido desviando de una forma tan fuerte y tan terrible, que el eclipse que hace poco sucedió, antes de ayer, ¿verdad? El 8, eso es una señal, ¿verdad?, de que vienen juicios más fuertes para ese pueblo y lógicamente para todas las naciones que no se arrepientan del mal camino, ¿ya?, de las cosas malas que se estén haciendo, ¿ya? Ese pueblo se ha olvidado de Dios y han sacado a Dios de las universidades, han sacado a Dios de las escuelas, ¿ya? Han aprobado el aborto legalmente, el tema del homosexualismo, de todas estas cuestiones de perversión sexual, una cosa bien terrible. O sea, es algo bien terrible lo que se está viviendo allá. Y acá no estamos tan lejos, en todas estas naciones no estamos tan lejos, por lo tanto el Señor nos está diciendo, arrepintámonos, ¿verdad? Busquemos al Señor, recibamos su salvación, ¿ya? Y apartémonos y cuidemos la salvación, para que realmente nosotros podamos ser bendecidos como Dios quiere que seamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos bueno, después de todo este tema, el que no tenga la salvación, sí, que la reciba. Amén. De modo que, pastor, yo le invito a que usted les haga la oración de fe a toda aquella persona que hoy quiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, para que obtenga esa salvación y empiece a cuidarla con temor y temblor. Así es. Así que si tú has estado escuchando este mensaje y todavía no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, realmente tienes que recibirlo para que puedas recibir la salvación. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Aquí como yo lo tengo inclinado aquí, tengo cerrado mis ojos, también cierra tus ojos para que te concentres. Y ahí repite conmigo: Padre eterno, Padre Dios, te doy gracias por permitirme estar aquí escuchando este mensaje. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por entregarlo para salvación de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, allí donde estás, repite y di: Señor Jesús, perdona mis pecados,
te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Espíritu Santo, ven a mi vida y guíame de ahora en adelante para caminar contigo y vivir esta vida agarrado de ti y nunca desprenderme de ti. Y que seas tú enseñándome tu palabra, Señor, mostrándome una iglesia cristiana de sana doctrina donde congregarme para allí crecer y ser un servidor tuyo en el nombre de Jesús y nunca apartarme de ti, porque yo no quiero desperdiciar esta salvación tan grande, y ayúdame a cuidarla en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración allí y ahora vamos a orar por ti y vamos a orar también por los demás hermanos que están allí escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por la vida de estas personas que hicieron la oración de recibirte. Señor, te pido que los guarde, que los proteja, Señor, y que nunca, Señor, se aparten de ti. Cuídalos, Señor, en tu camino, en el nombre poderoso de Jesús. Guíalos, Señor, hasta la vida, Señor, contigo en el cielo, en el nombre de Jesús. También oro por las personas que hoy estén pasando cualquier necesidad, sea de salud, sea financiera, sea emocional, sea problemas anímicos, en el nombre de Jesús. Obra sanidad, obra liberación, obra Dios en sus vidas. Señor, sé tú en el nombre de Jesús trayendo respuesta, trayendo sanidad, trayendo solución a esa situación en el nombre poderoso de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Dios, y tú puedes cambiar, Señor, la situación de mi hermano, de mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo.